Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Dios dice que con amor eterno te he amado. Con amor inagotable nos amó desde la eternidad. No en el tiempo, nos amó antes de que nosotros naciéramos. De ese amor, como decía mi hermana, inagotable de Dios, como lo traduce la nueva traducción viviente, muy claro. Porque el amor de Dios es inagotable. ¿Quién puede agotar el amor de Dios? Muchos me dicen, pastor, hace días que no escucho la palabra, pero en el pasado se repetía mucho, por no sé por qué cosa. Me llegan hombres o mujeres para decirme, me voy a divorciar porque el amor se me agotó. Y yo le preguntaba, ¿es el amor de Dios o el amor suyo? El amor de Dios nunca se agota. El amor de Dios siempre permanece. El amor nuestro puede pasar por etapas difíciles, pero el amor de Dios no. Y hice algunas preguntas en ese momento, y yo quiero recordar lo que pasó con el pueblo de Israel, que Dios les mostraba su amor, pero ellos no respondían al amor de Dios. Israel recibió el amor de Dios no porque lo merecía. Nunca mereció Israel el amor de Dios. En el libro de Jeremías 31:3, ahí en la nueva traducción viviente, nos dice algo muy interesante. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí, con amor inagotable. No olvidemos, dígale a su hermano, el amor de Dios es inagotable para ti y para mí. Los hermanos que están arriba, dígale a la persona que está a su lado, el amor de Dios es inagotable, totalmente. Y espero que el amor entre nosotros como hermanos, como hijos de Dios, que tenemos el amor de Dios, también sea inagotable. Que los matrimonios que están acá vivan siempre con amor inagotable. Permanezca ese amor que es tan necesario en la vida. Hablando precisamente de lo que menciona Moisés, menciona en el Antiguo Testamento, vamos a mirar un texto en sus Biblias. Mírenlo en sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco. En el capítulo 7 de Deuteronomio, miren lo que dice en cuanto a Dios. Dice el verso 6 del capítulo 7. El verso 7 mejor, para ir al punto. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman
y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y la nueva versión, la nueva traducción viviente nos habla que ese amor es amor inagotable. Vez tras vez nos recuerda los traductores de la nueva traducción viviente que el amor de Dios es completamente inagotable. Yo recuerdo, no sé cuántos de ustedes recuerdan el día que se convirtieron. Ahora el día, en el mes de julio de este año, voy a completar 65 años de mi entrega al Señor. Con mi esposa estábamos recién casados. Y yo, con mi padre, con mi madre, yo no creía en que Dios le importaban los seres humanos en la tierra por lo que había pasado en la época de la violencia de los años anteriores y lo que había visto. Yo preguntaba, ¿dónde está el Dios de amor que los evangélicos hablan? Que los pentecostales, en ese caso, la iglesia pentecostal, creía y proclamaba el amor de Dios. Yo le decía a mi madre, ¿dónde está el Dios de amor que permitió tantas atrocidades? ¿Cómo están sucediendo hoy? Hoy estamos camino a los años 50. Estamos camino a eso, ¿sí? Desafortunadamente. Y yo fui una noche a la iglesia. Yo había acompañado a mi madre algunas veces para llevarla y dejarla, y cuando terminaba el culto pasaba a recogerla. Y a mi padre también, que le faltaba una pierna para caminar, así que no era fácil. Yo siempre iba a recogerlos a ellos cuando ya conocieron al Señor. Y mi madre me invitó para ver unos jóvenes que habían venido, para escuchar a unos jóvenes que habían venido de Tulsa, Oklahoma, de la Universidad de Oral Roberts. Unos jóvenes muy consagrados al Señor. Y Dios los estaba usando, y algunos milagros sucedían en las campañas que tenían ellos ese tiempo. Y yo fui para mostrarle a mi mamá que lo que pasa es que esos que testificaban ahí eran gente que les pagaba para que dijeran que Dios los había sanado. Porque yo sabía o pensaba que los curas y los pastores eran iguales de ladrones. Eso es lo que yo pensaba en ese tiempo. Mi alejamiento de lo que era la fe, de la existencia de Dios, era tipo gnóstico, algo así, o agnóstico. Totalmente. Dios estaba en su trono, disfrutando de sus bendiciones, pero en la tierra nos dejó para que cada uno se salvara como pudiera. Tenía muchos motivos por el cual yo pensaba de esa manera. Y yo le dije, mamá, le voy a acompañar. Y fuimos con Mechas, haciendo la historia larga breve, fuimos con Mechas, recién casados. Y entramos al culto. Le dije, pero me dejan sentar donde yo quiera sentarme. Porque yo quería sentarme como alguien que esperaba que alguien viniera y me ofreciera. Y me quería sentar solo por allá para que me motivaran, me dieran una ofrenda, una propina, una dádiva, para que testificara que me había sanado el Señor. Y llegué con ella al templo. En ese tiempo me convertí en una comunidad, un templo que está todavía en la Avenida Caracas Sur, 1520 Sur, Avenida Caracas 1520 Sur. Recuerdo bien, después de 60 y pico de años, recuerdo bien la dirección del sitio. Las iglesias se llenaban, era un templo, pero nunca se llenaban porque hubo 10, 15, 20 personas. Entonces, si no me gustaba, yo me salía por cualquier momento porque había fácil salir. Pero cuando llegué al templo, un hermano muy querido, el hermano Ramón Acosta, me acuerdo hasta de la persona, el nombre de la persona que me recibió en la puerta. Era un anciano, tal vez tenía unos 80 años más o menos. Me recibió muy cariñosamente y me dijo, jóvenes, qué bueno que ustedes han venido a la casa del Señor. Síganme. Y me sentó en la primera fila.
Yo me quería sentar donde quería, pero fue tan amable que estuvo que me senté en la primera fila con mi esposa. Pero yo sabía que como no se llenaba, si nos aburríamos y no nos ofrecían nada, ya habíamos visto a qué teatro íbamos a ir, porque estaba seguro que no me quedaba todo el culto. En ese tiempo había cine continuo, que uno entraba a cualquier hora y veía la película, porque eso era continuo, nunca faltaba nada. Siempre tarde o temprano llegaba la parte que correspondía. Y me puse a conversar con un primo hermano que había llevado a mi papá. Y de repente, cuando yo miro, el templo estaba abarrotado, lleno de gente, abarrotado totalmente. No había por dónde escapar, no había por dónde salir. Y le dije a mi esposa: mi amor, se nos dañó el cine, porque no podíamos escapar. Todo estaba, la gente estaba piñada, ¿cómo salía? Y empezaron con una canción. Y dieron la introducción y una canción solamente. Grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me liberó. Una canción muy linda. Y Dios utilizó esa canción, solamente esa canción, para pensar que yo tenía unas cadenas. De alguna manera llegué a pensar, no sé cómo tuve el pensamiento, que el Señor rompiera las cadenas que yo tenía en mi corazón. Y de repente caí de rodillas delante del Señor, empezando el culto. Y mi esposa también cayó de rodillas. Y yo tuve una visión en ese momento, una visión muy singular. Caí de rodillas y vi la cruz de Cristo. Vi a mi Señor crucificado, y una gota de sangre cayó sobre mi vida. Y me dio paz. Esa gota de sangre sentí que hizo algo muy especial en esa visión. Y me levanté completamente transformado. Mi esposa, igual. Nuevas criaturas, como dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Se me olvidó el teatro, se me olvidó todo. Y disfruté desde ese tiempo, va a ser 65 años. El Señor me cambió tanto, fue como, no sé cómo expresarlo. En mi libro que escribí sobre el tema, que se llama Desde la otra trinchera, yo tenía el sueño de irme a la guerrilla. En ese tiempo, las guerrillas liberales, para seguir en la lucha que tenía, porque se había recrudecido otra vez la violencia. Y simplemente fui, pero de ahí salí, fue a decirle a los demás lo que me había pasado a mí. Yo empecé a predicar. Era tal mi conversión que a los 4 meses de convertido, mi pastor necesitaba un pastor asistente y me nombró pastor asistente. Fue bien interesante. Desde ese entonces mi vida cambió totalmente. Nunca lo merecí. Yo no merecía el amor de Dios. No sé cuántos de ustedes creen que han merecido el amor de Dios, pero ningún hombre, ninguna mujer merece que Dios nos ame. Pero nos ama con amor eterno. Ese amor que nunca termina. Ese amor que nunca falta. Y ese amor lo voy a tener y voy a disfrutarlo para siempre. Cuando el Señor me llame, cuando el Señor te llame, no tengas ningún temor, porque el Dios de amor te espera para vivir con Él para siempre. Bendito su nombre. ¿Cuántas personas estarán pensando en eso? Estos días he estado en mi viaje a Italia, de regreso por Miami, los días que estuve fuera. Medité mucho
Y me ayudó otra vez la carta a los Efesios, me ayudó mucho. Leí en el libro de Efesios, capítulo 1, 4 al 6, dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Dios me escogió a mí, no se escogió. Tengo que decir no solamente a mí, a todos aquí los que están presentes, que aman al Señor. Dios nos escogió, ¿cuándo? El día que ustedes se entregaron, el día que hicieron buenas obras. No, desde antes de la fundación del mundo, cuando no existía nada. Esteban Charnock escribió un libro muy interesante de los atributos de Dios, y comienza el primer capítulo de los atributos de Dios. No está en español, está en inglés. Logré conseguir una copia que alguien tradujo en español y tengo la copia, y leí a Pink y a otros que hacen mención del asunto. Comienza con la soledad de Dios. La soledad de Dios. Cuando Dios estuvo solo, siempre estuvo con Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hay algo que no podemos entender y quiero profundizarlo hoy. Nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. No nos escogió simplemente para ser salvos. No dice los escogí para ser salvos, sino ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos escogió, ¿por qué? Porque nos amó. Nos amó. No hay otro motivo que nos haya escogido, sino porque nos amó. Ese es el amor eterno del que quiero profundizar en esta mañana. Yo quisiera que ustedes pensaran en Génesis capítulo 1, y ya les voy a decir el versículo. ¿Qué versículo creen que voy a escoger? Dios quiere que pensemos en esto. Está escrito, pero no lo vemos cuando leemos. ¿Cómo comienza el verso 1? En el principio creó Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? Que Dios creó en el principio. Quiere decir que Él estaba. Entonces yo he llamado a ese pasaje que quiero pensar Génesis 1:0. El Dios que estaba en la eternidad. Él creó los cielos porque existía. No nos dice la palabra lo que hacía, de eso lo descubriremos algún día. Nos habla de lo que pasa en el tiempo que vivimos, porque tal vez como Pablo, que fue llevado por una visión, allá en 2 Corintios capítulo 12, nos habla que Pablo fue llevado en una visión al tercer cielo, donde oyó palabras que no puede el hombre entender. En la condición nuestra no podemos entenderlo. Nuestra limitación es muy clara. Y yo he estado pidiendo al Señor que nos dé muy especialmente espíritu de sabiduría. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 20. Por esta causa también, y habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de ¿qué? Y de revelación
en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria en los santos, la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero la parte que yo quiero recordarles aquí es: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. He pedido al Señor, si no lo recibimos por revelación, la revelación del mismo no lo vamos a entender nunca. Estos días, pensando en esto, pedí al Señor he pedido que me dé revelación de aquellas cosas que yo leo muchas veces acá, pero que no entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo en la palabra, pero sé que es la palabra de Dios y Dios quiere hablar. Y pide que Pablo sabía que ellos necesitaban revelación, así como él había tenido. Toda la carta a los Efesios es una carta de revelación muy especial. Pueden leerla y se van a dar cuenta de tantas cosas bellas que nos menciona, especialmente los primeros 3 capítulos del libro. Hubo un momento en la eternidad muy especial, antes de Génesis 1:1, en ese Génesis 1:0, en la eternidad. Hubo un momento que no nos dice la Escritura, pero lo deja ver en todo lo que menciona. Dios miró a su Hijo y lo vio tan especial que quiso tener más hijos. Dios quiso tener más hijos. Y cuando pensó en eso, pensó en la raza humana. No pensó en ángeles. Tal vez ya estaban los ángeles, no sé cuándo los creó. Y Dios, el Padre, habló con su Hijo Jesús, aquí llamamos Jesús hoy en día. Quiero ser padre de una familia que tenga muchos hijos. Quiero ser padre de una familia que tenga muchos hijos, una familia numerosa. Y cuando pensó en esa familia que quería tener, de la cual quería ser padre, pensó en ti, en mí, en todos los redimidos por la sangre de Jesucristo. Pensó en nosotros. Siempre que pienso en eso, me maravilla, me asombra que Dios me haya escogido a mí y a ti antes de la fundación del mundo, cuando no había nada. Y Dios decidió tenerte a ti, que vinieras a la tierra, escogió a tus padres, escogió tu descendencia, de una manera que yo no puedo describir, pero los escogió a nuestros antepasados, para que tú y yo estuviéramos vivos hoy. Por eso yo honro siempre a mi padre y a mi madre. A Dios los escogió a ellos para ser mi papá y mamá. Y por eso siempre los respeté. Por eso siempre, aunque no conocía al Señor, pero pasa cuando los conocí con mayor veras, entendí lo que dice los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Hoy en día, en paréntesis, es complicado que los hijos ya no honran. No todos, afortunadamente. No todos. Pero los hijos ya no honran a su padre y a su madre, sino que los hijos hacen lo que ellos, a su buen entender, quieren realizar. Pero Dios desde la eternidad tuvo ese pensamiento, hermano. En ese momento el Padre le dijo a su Hijo unigénito, estando presente el Espíritu Santo, la Trinidad: quiero ser padre de una familia de muchos hijos y que todos se parezcan a mi Hijo Jesús.
¿Se acuerdan que lo hemos hablado? ¿Y qué hemos declarado este año? El año de la transformación de todos nosotros a la imagen de Jesús. Yo hace mucho tiempo creía que Dios me había salvado, que yo era salvo, para ir al cielo, hasta que descubrí la verdad en la Escritura y cada día es más clara, que Dios no me escogió para ir al cielo, que el cielo, como decimos en el Tolima, es la ñapa. Es lo que es el encime, dijéramos. Qué ñapa tan hermosa, el cielo. Pero Dios, cuando pensó en ti y en mí, pensó en que fuéramos hechos a la imagen y semejanza de Jesús, porque lo decidimos. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre podía rechazar la imagen y semejanza. ¿Cómo lo hizo? Porque cuando uno vive a la imagen de Jesucristo y Él se convierte en ese modelo para nosotros, todos el tiempo queremos simplemente actuar como Jesús actuaría. Por eso una de las frases que les he dicho, cuando vayan a tomar alguna decisión, cuando tomen alguna decisión, cualquiera que sea, en su hogar, en su vida, en sus negocios, en todo lo que tiene, en cualquier cosa, no piense como tú quisieras. Piensa primero esto y dígase en su mente y en su corazón, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría Jesús en mi lugar? Estoy seguro que el Espíritu Santo que vive en ti le dice lo que Jesús haría y lo que Jesús diría en tu corazón, en las decisiones que tienes. Él te guiará en la verdad que Él quiere que vivamos. ¿No tienes la libertad como Adán de obedecerle o no obedecerle? Usted puede saber en su interior que claro que Jesús no lo haría, pero que usted sí tiene libertad de hacerlo. Sí, la verdad, tenemos libertad de obedecerle o no obedecerle. Siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Antes de que comenzara el tiempo, antes de Génesis 1:1, antes, Dios ya había preparado el plan de redención para ti y para mí. Dios sabía que el hombre que iba a crear lo crearía con libertad para decir sí o no. Y simplemente le dijo: de todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Morirás. Había dos árboles: el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Uno era para tener vida, siempre con él. Pero ellos se preocuparon más por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no tengo que profundizarlo porque usted lo conoce en Génesis capítulo 3. Para que, si no saben, lean la Biblia y ahí le va a manifestarse claro lo que el Señor quiere. En Romanos 8, 12 al 17 nos dice algo muy especial. ¿Podemos leerlo? Léanlo conmigo. Allá está la pantalla. Aquí está la pantalla. Bueno, allá. Dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Escúcheme: herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Dios desde la eternidad. Todo esto sucede antes de que tú vinieras a este mundo, en la eternidad. Nos destinó para ser herederos de Él y coherederos. ¿Qué es un coheredero? Uno que hereda lo mismo que el otro, ¿sí? Uno que hereda lo mismo que Cristo hereda. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estoy repasando esto porque es necesario que lo tengamos en cuenta. Yo quiero pensar en una forma que estamos viviendo. Nosotros hemos tratado de interpretar la Biblia cuando la leemos, vivimos en que todo lo que Dios hace está en torno a lo que nosotros necesitamos. Una ilustración antes de decir lo que voy a decir. ¿Se acuerdan en el tiempo de Nicolás Copérnico que en la Tierra todos los filósofos, toda la ciencia de entonces, todos pensaban que la Tierra era el centro y que todos los demás planetas giraban alrededor de la Tierra? ¿Sí? Copérnico descubrió algo que puso en problema a los pensadores de ese tiempo, que no era la Tierra el centro, sino que el centro era el Sol. Y que la Tierra, como Marte y los demás planetas, giraban alrededor en el sistema solar, giraban alrededor del Sol. No el Sol y los otros planetas giraban alrededor de la Tierra, sino que realmente el Sol era el centro sobre el cual todos los demás planetas giran. Hubo problemas con Copérnico porque eso era contrario a la ciencia de ese tiempo. Era una especie de herejía porque la Iglesia Católica que dominaba en ese momento defendía, eso fue en el siglo XVI si no me equivoco, si no estoy mal. Hermanos, pensamos que el hombre, que los seres humanos somos el centro de la redención y que Dios mandó a su Hijo para salvar al hombre, para bendecirlo, para perdonar sus pecados, para darle vida eterna, para librarlos del infierno, para decirle, inclusive para decir, le digan a Él lo que debemos hacer. Es muy interesante que muchas veces la oración de los cristianos le dan órdenes a Dios de lo que tiene que hacer. ¿Alguno ha orado alguna vez diciéndole a Dios lo que tú quieres que Él haga? En lugar de decirle, Señor, hágase tu voluntad, le decimos, Señor, hágase mi voluntad y haz lo que yo quiero. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez? Levanten la mano. Yo lo hice muchas veces. Y he tenido que aprender que yo, cuando me acerco a Dios para orar, no me acerco a Él para decirle, darle órdenes de lo que tiene que hacer. Hermano, permítame decirles algo. Cristo no murió en la cruz del Calvario para redimirte. Ese no fue el objetivo. Cristo no murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, para darte vida eterna, para librarte del infierno. Hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario para satisfacer el corazón de Dios. ¿Qué era lo que Él quería? ¿Qué fue lo que el Padre decidió en la eternidad? Tener una familia de muchos hijos y que todos sus hijos se parecieran a Jesús. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. No
El perdón para mí, el perdón de los pecados, la redención para mí fue la consecuencia de la muerte de Cristo cuando murió en el Calvario, en la cruz del Calvario. Fue para que la voluntad de Dios se realizara, esa voluntad que Él había manifestado antes de Génesis 1:1, en la eternidad pasada. Quiero recordémoslo siempre. Cristo murió y vivió para agradar al corazón del Padre. Repito, Cristo murió para agradar el corazón del Padre. Cristo vivió siempre para agradar al corazón del Padre. Tan claro es eso que cuando fue a Getsemaní antes de ir a la cruz, por 3 veces oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pensar así no estamos acostumbrados, porque nos hace luego un desafío. Tenemos que vivir como vivió Jesús, orar como oró Jesús, servir como sirvió Jesús, vivir en todo como vivió Jesús. Jesús vivió para agradar al hombre o para agradar al Padre. Si yo voy a ser transformado a la imagen de Jesucristo, ¿para qué tengo que vivir? ¿Para agradar a quién? Para agradarme a mí, para agradar a mi familia, para agradar a mis seres amados. No, yo quiero vivir solamente para agradar a Dios nada más. Jesús, recuerda que les he dicho en Juan 8:29, no me ha dejado solo, dijo Jesús. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo no debo vivir para que Dios haga mi voluntad. Yo debo vivir para hacer siempre la voluntad de Dios. Hermanos, solo existen 2 alternativas. O Dios es el centro, o el hombre es el centro. O mi vida es teocéntrica, centrada en Dios el Padre, centrada en Dios el Hijo, centrada en Dios el Espíritu Santo. O vivo con el deseo de que Dios haga mi voluntad. Yo ya dejé de ser el centro en mi vida cristiana. Siempre le pregunto al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Si me da luz verde, voy. Si se queda en amarillo, que espero. Si se pone rojo, lo dejo a un lado. Sin quejarme. Porque si Dios no quiere que yo haga tal cosa, cumpla tal deseo, y no es la voluntad de Dios, ¿para qué lo busco? ¿Para qué lo quiero, hermanos? Me hace recordar del apóstol Pablo, que en el capítulo 14 nos dice, capítulo 14 de Romanos, vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Romanos capítulo 14. Ese es un pasaje muy hermoso y está en el versículo 7 al 9. 14, 7 al 9. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Pablo sabía que si él vivía,
o moría, lo hacía para el Señor. Todo lo que hiciera era para el Señor. Preguntémonos si todo lo que hacemos nosotros lo hacemos para el Señor o para nosotros. Ese es el punto central que quiero dejar en su mente y en su corazón. En nuestro lema de este año, ser transformados a la imagen de Jesús. Lo único que anhelo para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, pero no solamente para mi familia cercana, sino para todos mis hermanos, es que vivamos para agradar a Dios nada más. Que vivamos para agradarle a Él solamente. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. Nada más. Y vivo para Él y muero para Él. Por eso Pablo más tarde decía en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir, decir, para mí el vivir es Cristo, no es tan fácil decirlo. Porque muchas veces se cruza con cosas que queremos alcanzar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me quedo en la tierra, decía Pablo, lo hago solamente con alegría para seguir anunciando tu palabra. Pero yo ya no tengo otra meta en la tierra, sino tú, Señor. Y eso es lo que como iglesia debemos de tener en nuestro corazón. Listo. La vida cristiana no gira alrededor mío, alrededor del hombre. Y yo quiero ir concluyendo diciendo, tú y yo vinimos a este mundo y estamos aquí hoy porque nuestro Padre Celestial lo determinó en la eternidad. Por eso estás tú aquí en este lugar. Por eso estás vivo hoy. Naciste ¿para ser qué? Para ser ingeniero, para ser millonario, para ser un arquitecto. No, nacimos juntos para ser hijos de Dios. Para eso fuimos creados. Yo nací para ser hijo de Dios, hijo suyo. ¿Te sientes satisfecho con ese propósito eterno de Dios? Dígale a los hermanos, tú naciste para ser hijo o hija de Dios. Dígaselo a los hermanos. ¿Ah? Nacimos para eso. No para tener éxito en la vida. No para ser una persona muy importante. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé que Él me amó antes de que alguien me amara. Antes de que mis padres me amaran, Dios me amó a mí. Padres, permítame decirles, Dios te dio los hijos no para que sean hijos suyos, sino hijos de Dios. Para eso nos dio los hijos. Y tenemos la responsabilidad de levantar a nuestros hijos en el temor de Dios. Al fin de cuentas, al final, ellos llegan al momento que toman la determinación. Y deciden vivir para Dios o vivir para ellos. Solo tú y yo tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos que ellos nos fueron dados en nuestro hogar. David, Fernando, Alexandra, Maricia al final. Han sido mis hijos con una intención, que ellos sean hijos de Dios. Lo mío, cumplo con una función. Tenemos que tener en cuenta ese principio en nuestra vida. Vienen generaciones que seguirán tus huellas de fidelidad al Señor. La meta de Jesús al morir en la cruz no fue tu redención, fue el de satisfacer el anhelo del Padre de tener una familia. Por eso pensó en ti. La redención tuya fue para que tú fueras hijo
de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 14, versículo 6. ¿Quién se acuerda de memoria 14, 6? Juan. Dígalo duro. Ajá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a ¿qué? Al Padre. Porque Jesús murió por eso, para llevarnos al Padre, para que hagamos la voluntad del Padre. Vez tras vez lo menciona la Escritura. Nacimos, Jesús murió, nos redimió para que fuéramos al Padre. El gran gozo de Jesús, como dice en el libro de Hebreos, yo y los hijos que el Padre me dio, se los entrega al Padre Celestial. Como ya había sido convertido o me había entregado al Señor con la influencia de unos evangelistas, y en ese tiempo, los años 60, los años 70, habían muchas campañas evangelísticas en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Chile, en todas las naciones de la tierra. Había muchos evangelistas, entre ellos Billy Graham, Luis Palau, tantos evangelistas de la época que usaban pasacalles. Decía, el gran siervo de Dios, fulano de tal, ha venido a este lugar, traiga a los enfermos que van a orar por él y se sanan. Y se hablaba de eso, del gran siervo de Dios. Yo me fui un día, hablé con mi pastor y dije, yo quiero ser un gran siervo de Dios, pastor. Y quiero irme a ayunar y a orar para que el Señor me unja con su poder del Espíritu Santo y me dé el don de sanidades, porque yo quiero ser un gran siervo de Dios como todos los demás. Yo dirigí las campañas evangelísticas, cantaba como canta David. No tanto, no alcanzo a llegar. Por lo menos como canta Carlos Abril. No alcanzo a subir esa que hace David. Y le dije, quiero irme a ayunar. Me dijo, yo me voy contigo. Era un hombre de ayuno. Nos fuimos a un lugar, estuvimos bastantes días orando y ayunando sin comer nada. Porque yo quería que cuando saliera orar por los enfermos y se sanaban todos. Resulta que llegué por la tarde del día, ese sábado, y le dije a mi esposa, mi amor, hágame un caldito muy suave porque hay que comer después de varios días sin comer nada. Muy suave. Entonces empezó a hacerme un caldito especial de carne o pollo, no sé qué era. Pero en el momento que estaba haciéndome el caldito para tomarme, una hermana me llama. Me dice, pastor, como estuvo en ayuno y oración, quiero que venga y ore por mi esposo porque está agonizando. Y yo dije, el Señor, mire cómo es el Señor de bueno, pensé yo. Me pone el primer enfermo que se va a morir para sanarlo. Yo estaba convencido que a eso iba. Le dije, ya voy para allá, hermana. Me dio la dirección, pedí un taxi y me fui para la casa del hermano. Cuando llegué, entré y el hermano sí estaba acostado en la cama, muy mal estaba. Pero yo con toda la autoridad me puse frente a él y digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te declaro sano, muerte, sal de ahí. Y yo tenía una autoridad, me creía con autoridad. Después de orar con seguridad de que iba a pasar eso, yo creí que eso era fe. Le dije, hermano, mañana lo espero en el culto para que dé testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Yo no era para que dé testimonio tanto de lo que había hecho en la vida de él, sino que me había usado a mí para eso. Un poco de orgullo, un poco de altivez. El día siguiente por la mañana, antes de ir al culto, me llamó la hermana. Pastor,
mi esposo acaba de morir. Yo no entendía por qué me ponía un enfermo para que llore por él, después de que había buscado su rostro y me había pedido la unción, la sanidad para hacer milagros, para hacer sanidades con los enfermos. Y yo fui para culto, pero yo no entendía. Pasaron muchas cosas ese día. Es que en mi inocencia, en mi adolescencia primaria en el ministerio, yo en la iglesia, en la iglesia de Getsemaní, en el barrio Centenario, en el sur de la ciudad, donde yo asistía con mi mamá y donde era pastor, con mi pastor principal, que era Guillermo Acosta. Yo tenía que predicar esa mañana y entonces prediqué, pero antes cuando terminé con el mensaje, les dije: yo quiero orar para terminar, pero quiero contarles algo porque he estado muy triste. Y les conté la historia de que el primer enfermo por el cual había orado se ha muerto. Y en las iglesias pentecostales sucedía siempre lo mismo, que cuando terminaba de predicar el que fuera, llamaban a los enfermos para que oraran por ellos. Entonces yo llamé a todos los enfermos, hermanos, pero no va a pasar con ustedes, hermanos, pero pasen los que están enfermos. No pasó uno solo, hermanos. Todos se sanaron. No pasó nadie. Bueno, unos días después me fui a orar solo con el Señor. Me fui a pedir al Señor por qué me había permitido esa vergüenza. Y me llevó a un pasaje muy interesante que fue muy, muy claro para mí en ese momento. Era el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y me llevó, yo abrí la Biblia como muchos hermanos hacen, que abren: Señor, quiero que me hables hoy. Y donde pone el dedo, abren la Biblia y leen ahí. Yo hacía eso, ¿sí? Y entonces el Señor utilizó mi vicio, ¿sí?, de abrir para que me hablara el Señor. Y me llevó a Lucas capítulo 17 y el verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso le da gracias al esclavo que le estaba ayudando porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, y esto resplandeció ante mis ojos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer fue lo que hicimos. Me di cuenta que yo me estaba graduando no de gran siervo, sino de siervo inútil, porque estaba buscando para mí que todo girara sobre mi nombre, sobre la persona. Hermanos, no tomes la honra que le corresponde al Señor. Si el Señor te usa, no te exaltes tú, exalta al Señor. Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda alabanza. Esa palabra nunca se me olvidó, hermanos míos. Miremos la doxología que está en el libro de Romanos capítulo 11, verso 33 al 36. Dice la Nueva Traducción Viviente: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pensar que yo puedo entender sus decisiones y sus caminos, conocerlos,
Falsedad. Porque sus caminos, como dice la otra versión Reina Valera, son inescrutables. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Él no gira en torno mío, yo debo girar en torno de Él. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Para decirle al Señor lo que debe de hacer. ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? No hay nadie. No hay nadie. Pablo termina, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia del Señor vive para agradar al Padre. No solo en el culto, en la casa, en el hogar, en nuestras relaciones, en el trabajo. Lo único que debemos hacer es vivir para agradar a Dios, sino para exaltar mi nombre. Porque Él, ustedes ya conocen la frase aquí, pero aquí hay un pasaje muy interesante en el capítulo 21 de Apocalipsis al finalizar. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Es decir, lo que pasó en Génesis 1 ya no vuelve a repetirse. Vi un cielo nuevo, había un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando vivimos para hacer solamente la voluntad de Dios, viviremos en la voluntad de Dios por toda la eternidad. Él lo decidió en la eternidad pasada y en la eternidad futura lo vamos a vivir. Por eso, hermanos, recuerden lo que hemos dicho en el PESI, que Jesús quiere que haya una familia, que Dios quiere que haya una familia de muchos hijos transformados a la imagen de su Hijo amado. La iglesia del Señor, ustedes son parte de la gran familia de Dios. Ya unos partieron, otros seguiremos, otros vienen, otros se quedan acá, pero somos llamados para ser parte de la gran familia de Dios. Pero ¿cuál es la meta para nosotros? ¿Cuál es? Ser transformados a la imagen de Jesús. Fue lo que el Padre diseñó en la eternidad pasada y podemos seguirla disfrutando en la eternidad futura, si aquí vivimos solo para hacer la voluntad del Padre. Por eso el Padre nuestro lo recordamos, lo podemos repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? Del Padre, porque la oración es al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.